La misa y el oficio atropellados, o advertencia dada a los sacerdotes para que no se hagan culpables de un crimen tan enorme como es el atropello del sacrificio del altar, y de las alabanzas que son debidas a Dios. Por San Alfonso María de Ligorio. Primera parte. La misa descuidada o atropellada. Jamás podrá ningún sacerdote celebrar la misa con la devoción necesaria, si no está de antemano poseído de todo el respeto que merece ese gran sacrificio. Así es que ningún hombre puede hacer una acción más santa y sublime que la de celebrar una misa. Ninguna otra obra, dice el Concilio de Trento, puede ser tratada por los fieles de Cristo como algo tan santo como este tremendo misterio. Ni aun el mismo Dios puede hacer que haya en el mundo una acción más grande que la celebración de la misa. Todos los sacrificios de la antigua ley, por los cuales fue Dios tan honrado, no eran más que una sombra de nuestro sacrificio del altar. ¿Cuántos honores han tributado y tributarán a Dios todos los ángeles con sus homenajes, y todos los hombres con sus obras, sus penitencias y sus martirios? Nunca han podido ni podrán procurar a Dios tanta gloria como le procura una sola misa, porque todos los honores de las criaturas son honores finitos, mientras que el honor que Dios recibe por medio del altar es un honor infinito, porque en él se le ofrece una víctima de un precio infinito. Es pues la misa una acción que tributa a Dios el más grande honor que puede tributársele. Es la obra que más anonada a las fuerzas del infierno, la que procura el más poderoso sufragio a las almas del purgatorio, la que más apacigua la encendida cólera de Dios en contra de los pecadores, y la que es finalmente para los hombres en la tierra el origen de los más grandes bienes. Si nos está prometido que obtendremos todo cuanto pidamos a Dios en nombre de Jesús, si algo pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. San Juan 16:23. ¿Con cuánta mayor razón no debemos prometernos esta gracia al ofrecerle al mismo Jesucristo? Ese amoroso Redentor intercede continuamente por nosotros en el cielo, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Lo hace sobre todo en el sacrificio de la misa, en el que se presenta a su Padre por manos del sacerdote, a fin de obtenernos sus gracias. Si supiésemos que todos los santos y la Divina María ruegan por nosotros, ¿cuán grande no sería la esperanza de salvación que concebiríamos? Pues bien, es innegable que una sola plegaria de Jesucristo puede infinitamente más que todas las de los santos. Desgraciados de nosotros pecadores, si ese divino sacrificio que desarma a Dios no existiera. Ciertamente, aplacado el Señor por esta oblación, concede la gracia y el don de la penitencia, perdonando los crímenes y pecados, incluso los más graves, dice el Concilio de Trento. En una palabra, así como bastó la pasión de Jesucristo para redimir al mundo, basta también una sola misa para salvarle. He aquí porque dice el sacerdote al hacer la oblación u ofrenda del cáliz: te ofrecemos, Señor, el cáliz de la salvación, por nuestra salvación y la del mundo entero. Es la misa el mejor y el más bello tesoro de la Iglesia, según lo que predijo el profeta Zacarías 9:17, pues, ¿qué hay de bueno en él? ¿Y qué hay de hermoso en él? Sin el trigo de los elegidos y el vino que hace germinar a las vírgenes. Porque en la misa el Verbo encarnado se sacrifica al Padre Eterno, y se entrega a nosotros en el sacramento de la Eucaristía, que es el fin y el objeto de casi todos los demás sacramentos, como lo enseña el doctor Angélico. Casi todos los sacramentos se consuman en la Eucaristía, lo que hace exclamar a San Buenaventura que la misa es la obra en la cual Dios nos manifiesta todo su amor inmenso, y que es un compendio de todos los beneficios que nos ha dispensado. Es memorial de todo su amor, y como un compendio de todos sus beneficios. Por esto procuró siempre el demonio acabar en el mundo con este santo sacrificio por medio de los herejes, estableciéndoles como precursores del anticristo, el cual ante todo procurará abolir y abolirá en efecto el santo sacrificio del altar en castigo de los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel. Y le fue dado poder contra el sacrificio perpetuo, a causa de los pecados. Daniel 8:11. Dice el propio San Buenaventura que Dios no concede ni el menor beneficio en cada misa que se celebra sino en el momento de su encarnación. Dios no parece hacer menos cuando digna descender cada día sobre el altar, que cuando asumió la naturaleza humana. De modo que, como dicen los doctores, aunque Jesucristo no hubiese estado todavía en el mundo, el sacerdote le haría venir a él al proferir las palabras de la consagración, según la célebre sentencia de San Agustín. Oh venerable dignidad de los sacerdotes, en cuyas manos, como en el seno de la Virgen, el Hijo de Dios se encarna. A más de que, como el sacrificio del altar no es sino una renovación y aplicación del sacrificio de la cruz,
Dice el doctor Angélico que una sola misa procura a los hombres los mismos bienes y hasta la misma salvación que les procuró el sacrificio de la cruz. En cada misa se encuentra todo el fruto que Cristo obtuvo en la cruz. Todo el efecto de la pasión del Señor es efecto de este sacrificio. Lo propio dice San Crisóstomo: la celebración de la misa vale tanto como la muerte de Cristo en la cruz. Y la Iglesia nos da todavía de ello mayor seguridad cuando dice: cuántas veces se celebra la conmemoración de esta hostia, tantas veces se realiza la obra de nuestra redención. Porque es el mismo Salvador que murió en la cruz, el que se sacrifica en el altar por el ministerio del sacerdote, como dice el Concilio de Trento. Porque es una y la misma víctima, el mismo que ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que se ofreció a sí mismo en la cruz, siendo solo diferente la manera de ofrecerse. He aquí porque el fruto del sacrificio de la cruz se nos aplica por medio del sacrificio del altar. La pasión de Jesucristo nos hizo susceptibles de redención. La misa nos procura esa redención y nos hace gozar de sus méritos. Sentado este principio, sabemos que es la misa la obra más santa y divina que podamos hacer. Véase claramente, dice el Concilio de Trento, que debe procurarse en gran manera que sea celebrado semejante sacrificio con la mayor pureza interior y la más gran devoción exterior posible. Es también suficientemente claro que debe ponerse todo empeño en que se lleve a cabo con la mayor pureza interior del corazón posible, y con devoción exterior y apariencia de piedad. Y dice que la maldición lanzada por Jeremías contra aquellos que ejercían las funciones santas con negligencia: maldito el que hace con negligencia la obra del Señor, Jeremías 48:10, se aplica precisamente a los sacerdotes que celebran con irreverencia ese sacrificio que es el más grande y elevado de todas las acciones que pueda hacer el hombre para honrar a su Creador, añadiendo que difícilmente puede cometerse semejante irreverencia sin incurrir en una manifiesta impiedad, lo cual apenas puede separarse de la impiedad. Tales son las palabras del concilio. A fin, pues, de que evite el sacerdote semejante irreverencia y la maldición divina que lleva en pos de sí, veamos lo que debe hacer antes de celebrar, durante la celebración y después de haber celebrado. Antes de celebrar deberá prepararse, mientras celebre, hacerlo con el mayor respeto, y después de haber celebrado, empezará la acción de gracias. 1. De la preparación antes de celebrar. En primer lugar, se prepara el sacerdote antes de celebrar. Decía un siervo de Dios que toda la vida de un sacerdote no debía consistir más que en la preparación para la misa, y en una continua acción de gracias después de la misa. Es muy cierto que fue instituida la Santísima Eucaristía por el bien de todos los fieles, pero es, sin embargo, un don especial hecho a los sacerdotes. Dice el Señor hablando de ellos: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. San Mateo 7:6. Por el nombre de perlas se entiende el griego las hostias consagradas. Así es que esas perlas son consideradas y llamadas propiedades de los sacerdotes, margaritas vestras. Esto sentado, dice San Juan Crisóstomo, debería cada sacerdote al dejar el altar hallarse inflamado del amor divino, hasta el punto de ser un objeto de terror para el infierno. Alejémonos, pues, de esa mesa como leones que lanzan fuego, convertidos en un terror para el demonio. No es esto, empero, lo que comúnmente sucede, sino que se ve, por el contrario, salir a la mayor parte de los sacerdotes del altar siempre más tibios, más impacientes, más orgullosos, más ávidos y más pegados al interés, a su propia estimación y a todos los placeres terrenos. El defecto no está en el alimento, sino en quien lo recibe, dice el cardenal Bona. No procede la falta del alimento que toman en semejante mesa, puesto que tomado aunque sea solo por una vez aquel alimento, como decía Santa María Magdalena de Pazzi, bastaría para hacernos santos, sino que procede de su escasa preparación para la celebración de la misa. Hay una preparación próxima y una preparación remota, siendo esta última preparación la vida pura y virtuosa que debe llevar el sacerdote que quiere celebrar dignamente. Si exigía Dios la pureza a los sacerdotes de la antigua ley, solo porque debían llevar los vasos sagrados, purificaos, los que lleváis los vasos del Señor, Isaías 52:11. Cuánto más puro ha de ser el sacerdote que debe llevar en sus manos y en su corazón al Verbo encarnado. Cuántos más puros deben ser aquellos que llevan a Cristo en sus manos y en su cuerpo, dice Pedro de Blois. No basta, empero, que esté el sacerdote libre de pecado mortal, sino que si quiere ser puro y santo, debe estarlo también de las faltas veniales, a lo menos de aquellas que son voluntarias, sin lo cual, dice San Bernardo,
que no le admitirá Jesucristo en su compañía. Nadie desprecie las cosas que parecen pequeñas, porque, como oyó Pedro, si Cristo no las lava, no tendremos parte con él. Es, pues, preciso que todas las acciones, palabras y pensamientos del sacerdote que quiere decir dignamente la misa, sean de tal modo santos, que puedan servirle de preparación para la celebración del Santísimo Sacrificio. En cuanto a la preparación próxima, se necesita primeramente la oración mental. ¿Qué devoción podría tener un sacerdote que celebrara sin haber hecho antes la meditación necesaria? Decía el padre M. Ávila, que debía hacer el sacerdote a lo menos hora y media de oración mental antes de la misa. Sin embargo, me contentaría con media hora y hasta con un cuarto de hora, aunque debo confesar que es de todo punto insuficiente, de meditación hecha por los sacerdotes más tibios. Oh, Dios mío, hay tan bellos libros de meditación para prepararse antes de la misa. Pero, ¿cuáles son los sacerdotes que los leen? Por esto se ve decirse tantas misas sin devoción y con tanto desorden. Dice esto: Tomás, que instituyó el Salvador el Santísimo Sacramento del altar para perpetuar en nosotros el recuerdo del amor que nos manifestó en su pasión y de los beneficios que nos dispensó al sacrificarse por nosotros en ta cruz. Por esto nos advierte el apóstol que recordemos la muerte de nuestro Redentor cuantas veces tomemos la Santa Comunión. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor. 1 Corintios 11:26. Luego, si todos los fieles deben acordarse de la muerte de Jesucristo cuando toman la Santa Comunión, cuanto más no debe hacerlo el sacerdote al celebrar la misa, donde no solo se alimenta con su carne muy santa, sí que aún más representa y renueva todavía en el altar el sacrificio de la cruz, aunque de distinto modo. Además, aunque el sacerdote haya hecho su meditación, conviene no obstante que se recoja siempre, a lo menos algún tiempo antes de celebrar, y que considere la grande acción que va a hacer. Tal es lo que prescribe a todos los sacerdotes el Concilio de Milán, celebrado en tiempo de San Carlos. Antes de celebrar, recójanse en sí mismos, y orando fijen su mente en la meditación de tan gran misterio. Cuando el sacerdote entre en la sacristía para disponerse a celebrar, debe desprenderse de todo mundanal pensamiento, y decir como San Bernardo: negocios y afectos terrenos, aguardadme allí hasta que vuelva por vosotros después de haber celebrado la misa que reclama toda mi atención. San Francisco de Sales escribía en cierta ocasión a la bienaventurada Juana de Chantal: cuando me acerco al altar para decir misa, pierdo de vista todas las cosas de la tierra. Que considere, pues, el sacerdote que va a llamar del cielo a la tierra al Verbo encarnado para tratar familiarmente con él sobre el altar, para sacrificarlo de nuevo a su Padre y finalmente para alimentarse con su divina carne. De este modo, el bienaventurado Padre Juan de Ávila excitaba su fervor diciendo: voy a consagrar ahora al Hijo de Dios, voy a tenerlo en mis manos, voy a hablar y a tratar con él y a recibirle en mi corazón. Debe considerar además el sacerdote que está en el altar para ser cerca de Dios el intercesor de todos los pecadores. San Lorenzo Justiniano dice: el sacerdote, cuando celebra, ejerce el oficio de mediador. Por tanto, debe ser intercesor de todos los pecadores. También dice San Juan Crisóstomo, que el sacerdote en el altar se ve colocado entre Dios y los hombres, que presenta a Dios las oraciones de los hombres, y que obtiene para estos todas las gracias de Dios. El sacerdote debe ser mediador entre Dios y la naturaleza humana, transmitiéndonos sus beneficios. No era permitido al sacerdote en la antigua ley entrar en el lugar santo más que una vez por año, a fin de rogar por el pueblo, pero hoy día todos los sacerdotes pueden ofrecer el Cordero de Dios todos los días al Padre Eterno, para obtener las gracias divinas para ellos y para toda la Iglesia. Finalmente, dice el Concilio de Basilea que cuando un vasallo debe presentarse a su príncipe para pedirle alguna gracia, hace todo lo posible para hacerlo de un modo digno. Vístese con decencia, emplea expresiones comedidas y modestas, observa una actitud respetuosa y pone la mayor atención en el importante paso que va a dar. ¿Cuántas más precauciones no debe tomar el sacerdote cuando se dispone a presentarse ante la majestad de Dios para rogar por él y por los demás? Si alguien va a pedir algo a un príncipe de este mundo, se esfuerza por presentarse con vestido honorable, gesto decoroso, palabras no precipitadas y mente atenta. Cuanto más diligentemente procurará hacer esto quien va a pedir a Dios en un lugar sagrado. Concilio de Basilea. 2. Del respeto con el cual debe celebrarse. En segundo lugar, debe tener el sacerdote, cuando celebra, todo el respeto que requiere un tan gran sacrificio. Tal es el objeto,
o a lo menos el punto principal de este libro. Veamos, pues lo que contiene este respeto. Contiene, primero, la atención que exigen las palabras de la misa. 2. La observación exacta de las ceremonias prescritas por las rúbricas. En cuanto a la atención que debe prestar el sacerdote a las palabras, es tan grande, que peca si se distrae voluntariamente. Y como dicen los doctores, el que se distrajera durante la consagración y la comunión, o tan solo durante una gran parte del canon, pecará mortalmente. Tal es la opinión de Roncaglia, la de Concina y la de Tamburino, el cual, a pesar de la grande indulgencia de sus opiniones, dice, sin embargo, sobre este punto, si el sacerdote, durante un tiempo notable, está voluntariamente distraído y recita aquellas partes de la misa que contienen el canon, pecará mortalmente. Me parece, además, una grave irreverencia que alguien, mientras profesa venerar sumamente a Dios, se comporte irreverentemente con él mediante una distracción voluntaria. Soy también de la misma opinión, por más que digan ciertos otros autores, porque aun prescindiendo de la cuestión de saber si es o no la atención la esencia de la oración, digo que el sacrificio del altar, a más de su cualidad de oración, es por su naturaleza el culto más excelente de la religión, a la cual se hace una injuria grave cuando se entrega al sacerdote a pensamientos extraños en el momento en que se profesa un religioso respeto para con Dios. Y aquí porque la rúbrica nos da este importante aviso. El sacerdote debe cuidar especialmente de pronunciar las palabras de la misa de manera clara y apropiada, no demasiado rápido, para que pueda comprender lo que lee, etc. En cuanto al cumplimiento de las ceremonias prescritas por las rúbricas para la celebración de la misa, manda San Pío V en la bula unida al misal practicarlas, estrictamente, y en virtud de la santa obediencia, esto es, según las rúbricas del misal, conforme al rito, modo y norma prescritos en el misal, tales son sus propias palabras. Por esto tiene el padre Suárez razón cuando dice que la omisión de la menor ceremonia exigida por las rúbricas, aunque fuera la de una bendición, genuflexión, inclinación, u otra semejante, no está exenta de ser una falta venial. Benito XIII lo declara terminantemente en el Concilio de Roma, diciendo que en la celebración de la misa, los ritos, incluso en lo más mínimo, no pueden ser descuidados o alterados sin pecado. Santa Teresa decía, daría mi vida por una ceremonia de la Iglesia, y podría el sacerdote menospreciarlas. Y Pascualigo opinan también como Benito XIII, sobre el hacer las ceremonias de la Iglesia con precipitación, y hasta aun cuando se cumplen estas con negligencia, como dice muy bien el padre Concina, al hablar de esos celebrantes que no hacen la genuflexión hasta el suelo, o que aparentan besar el altar sin besarlo realmente, o por fin que hacen mal las bendiciones, faltando a lo que prescriben las rúbricas. Asimismo dice el padre Gabanto, con Ledesma, que hacer las ceremonias prescritas de este modo, es lo mismo que omitirlas, según este axioma de los juristas, son equivalentes no hacer el bien debido, y hacer el mal. Además, los doctores, tales como Wigand, Concina y Lacroix, dicen comúnmente en los puntos que acabamos de citar, que si un sacerdote, en una acción notable de la misa, omite las ceremonias, no está exento de pecado mortal. Aun cuando estas ceremonias no sean de las más importantes, porque estas omisiones, repetidas en el mismo sacrificio, forman en conjunto una materia grave, puesto que, acumulándose en cantidad notable, causan una gran irreverencia a la majestad del sacrificio. Sabemos que, aun en la antigua ley, amenazó el Señor con su maldición a los sacerdotes que omitían las ceremonias de aquellos sacrificios que no eran más que una débil imagen del nuestro, pero si no obedeces la voz del Señor tu Dios, para guardar y cumplir todos sus mandamientos y ceremonias, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito al entrar y al salir, etc. Esto sentado, me parece que, al ver el modo con que la mayor parte de los sacerdotes celebran la misa, con tanta prontitud y menosprecio de las ceremonias, preciso sería llorar, y llorar con lágrimas de sangre. Podría hacerse a esos sacerdotes el mismo cargo o reproche que dirigía Clemente de Alejandría a los sacerdotes paganos. Esto es, que convierten el cielo en teatro, y a Dios en objeto de su comedia. ¡Oh impiedad! Habéis convertido el cielo en un teatro, y Dios se ha vuelto un actor. ¿Pero qué digo? ¿Una comedia? Ah, ¿qué atención no pondrían si debiesen desempeñar algún papel en un teatro? ¿Y cuál es la atención que ponen en la celebración de la misa?
palabras mutiladas, genuflexiones que más bien parecen actos de desprecio que de reverencia, señales de la cruz de las que ni siquiera puede conocerse el sentido. Se dirigen al altar y se vuelven de un modo propio a excitar la risa. Tocan luego la hostia santa y el cáliz consagrado como si tuviesen un pedazo de pan y un vaso de vino en la mano. Mezclan en desorden las palabras y las ceremonias de la misa, anticipando en unas y omiten el tiempo prescrito por las rúbricas. En una palabra, toda su misa no es, desde el principio hasta el fin, más que un cúmulo confuso de desórdenes y de irreverencias. ¿Y por qué todo esto? Porque se ignoran las rúbricas por no tomarse el trabajo de estudiarlas, y porque se procura concluir la misa lo más pronto posible. Diríase que celebran esos sacerdotes la misa como si la iglesia debiese desplomarse, o como si los turcos debiesen penetrar en ella sin darles tiempo para escaparse. Y, sin embargo, esos mismos sacerdotes se habrán entregado por espacio de 2 horas a meros pasatiempos o a divertirse hablando inútilmente en alguna tienda o en la sacristía, y luego solo pensarán en terminar la misa apenas empezada. Preciso les sería encontrar a un hombre que, sin cesar, les dijera lo que en cierta ocasión decía el padre Ávila a un eclesiástico que celebraba del modo que acabamos de indicar. Acercóse al altar y le dirigió estas palabras: «Por caridad, dignaos tratarle mejor, porque es hijo de un buen padre». Mandó Dios a los sacerdotes de la antigua ley que temblaran de respeto al acercarse al santuario. «Temed mi santuario». Levítico 26, 2. Y un sacerdote de la nueva ley, al hallarse en el altar en presencia de Jesucristo, osaría tratarle con tanta irreverencia, mientras le tiene en sus manos, le ofrece y se alimenta con él. El sacerdote en el altar, como dice San Cipriano, y como en realidad es así, representa al mismo Jesucristo. El sacerdote ejerce verdaderamente el lugar de Cristo. San Cipriano, Epístola 63, puesto que él dice en la persona de Jesucristo: «Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre». Pero, oh Dios mío, al ver hoy día a tantos sacerdotes que celebran con tanta irreverencia, ¿deberá decirse que representan a Jesucristo, o que se parecen más bien a esos charlatanes que ganan su vida jugando? Según lo que dice el Sínodo de Spalato, muchos celebrantes se esfuerzan, no por celebrar la misa, sino por absolverla. No como ejercicio de devoción, sino como sustento de vida, de modo que la celebración de la misa no es tratada como misterio de religión, sino como arte de lucro. Y lo que admiro más todavía, o, por mejor decir, lo que más deploro, es ver hasta religiosos reformados y observantes decir misa con tanta precipitación y hacer las ceremonias con tanta negligencia, que escandalizaría su conducta hasta a los mismos idólatras, mostrándose peores que los más relajados sacerdotes seculares que se han visto. Debe observarse también que los sacerdotes que celebran tan indignamente no solo pecan por la irreverencia que cometen con el santo sacrificio, sino que pecan además por el enorme escándalo que dan al pueblo que asiste a su misa. Así como una misa celebrada devotamente infunde una gran devoción y una veneración particular hacia ese portentoso sacrificio, así también la misa celebrada sin devoción hace perder el respeto que le es debido. Se relata de San Pedro de Alcántara que la misa que celebraba devotamente producía más fruto que todos los sermones de los predicadores de su provincia. El Concilio de Trento enseña que la Iglesia prescribe las ceremonias de la misa para inspirar a los fieles la devoción debida al sacrificio del altar y a los sublimes misterios que contiene. He aquí sus palabras: «La Iglesia ha establecido ceremonias para que la majestad de tan gran sacrificio sea honrada, y para que las mentes de los fieles, mediante estos signos visibles de religión, sean elevadas a la contemplación de las realidades altísimas que en este sacrificio se esconden». Pero cuando estas ceremonias se hacen con negligencia y precipitación, lejos de excitar el respeto, hacen perder, por el contrario, a los seglares la veneración debida a un tan gran misterio. Pedro de Blois advierte que las misas celebradas con irreverencia dan ocasión al pueblo de menospreciar el Santísimo Sacramento. Por los sacerdotes desordenados e indisciplinados, hoy se expone al ridículo el venerable sacramento de nuestra redención. Por esto, el Concilio de Tours, 1583, mandó que los sacerdotes estuvieran bien instruidos en las ceremonias de la misa, siendo digno de notarse lo que dice al fin: «No alejen al pueblo a ellos confiado de la devoción, en lugar de invitarlo a la veneración de los sagrados misterios». ¿Cómo quieren, pues, esos sacerdotes obtener el perdón de sus pecados y la gracia de Dios, celebrando semejantes misas, si al mismo tiempo que se las ofrecen, le ofenden, causándole por su parte más oprobio que honor?
Dice el Papa Julio III. Si todo crimen se borra con los sacrificios, ¿qué se dará al Señor en expiación de los delitos, cuando la misma oblación del sacrificio se llega? En gran manera ofendería a Dios el sacerdote que no creyese en el sacramento de la Eucaristía. Pero le ofende aún mucho más el que, creyendo en él, no le tributa el respeto que le es debido, por ser causa de que aquellos que le ven celebrar con tan poca reverencia pierdan la que conservarían si obrara el de otro modo. Respetaron los judíos a Jesucristo al principio de su predicación, pero cuando le vieron luego despreciado por los sacerdotes, perdieron de repente la buena opinión que del tenían, y se reunieron por fin con los mismos sacerdotes para exclamar: «Quítalo, quítalo, crucifícalo». Del mismo modo hoy, los seglares, al ver a los sacerdotes decir la misa con tanta negligencia y desprecio, pierden el respeto y la veneración. Una misa celebrada con devoción, como lo he dicho ya, inspira devoción a todos los que asisten a ella. Por el contrario, una misa celebrada con descuido y menosprecio hace perder la devoción y hasta casi la fe a los que la oyen. Un religioso muy digno de fe me ha referido sobre esto un hecho espantoso, el cual he visto mencionado más tarde en una pequeña obra titulada Motivos para celebrar la misa sin precipitación, por el padre Serafín María Lodi, dominico. Había en Roma un hereje que había resuelto abjurar, renunciar a su herejía, conforme lo había prometido el soberano pontífice Clemente XI. Pero habiendo ido a una iglesia donde vio celebrar una misa sin devoción, se escandalizó de tal modo que se presentó al Papa y le dijo que no quería abjurar ya, porque estaba persuadido de que ni los sacerdotes ni aun el mismo Papa tenían una verdadera fe en la Iglesia católica. A lo que le contestó el Papa que ni la irreverencia de un sacerdote, ni la de muchos sacerdotes descuidados, podía perjudicar en lo más mínimo la verdadera fe que la Iglesia enseñaba. No obstante, contestó el hereje, pero si yo fuese papa y conociese un sacerdote que dijera la misa con tanta irreverencia, le haría quemar vivo. Viendo, pues, que hay en Roma eclesiásticos que celebran tan indignamente en presencia del Papa sin ser castigados, me persuado de que hasta el mismo Papa carece de fe. Al terminar estas palabras, se despidió del Papa, más y más obstinado en no querer abjurar. Debo añadir que un secular, esta misma mañana mientras escribía yo la presente obra, habiendo oído una misa de esta naturaleza, no ha podido abstenerse de decir a un padre de nuestra congregación, que me lo ha referido: verdaderamente esos sacerdotes nos hacen perder la fe con estas misas. Oigamos cómo se queja sobre este escándalo de misas profanadas por los sacerdotes el piadoso cardenal Belarmino, en el texto referido por Benedicto XIV en la bula Alias, que se encuentra en el tomo 3 de las bulas, párrafo 15. Otra cosa también, digna de abundantes lágrimas, es que, por la negligencia o impiedad de algunos sacerdotes, los sacrosantos misterios sean tratados indignamente, de modo que quienes los administran parecen no creer que la majestad del Señor está presente. Pues algunos, sin espíritu, sin afecto, sin temor, con increíble prisa, celebran lo sagrado como si no vieran a Cristo por la fe, o no creyeran que Él los ve. Pobres sacerdotes. Habiendo visto morir el venerable padre Ávila a un sacerdote que solo había celebrado su primera misa, exclamó: «Oh, qué cuenta tan estrecha deberá dar a Dios este sacerdote por esa misa que ha celebrado». Considerad ahora lo que habría debido decir el padre Ávila de los sacerdotes que, por espacio de 30 o 40 años, han celebrado cada día una misa escandalosa, del modo que lo hemos observado antes. Consta en los anales de los padres capuchinos, tomo 1 grado, año 1552, a propósito de la misa profanada, un hecho terrible que vamos a referir. Había en cierta iglesia un cura que celebraba la misa con precipitación e irreverencia, lo cual, visto por un padre capuchino, le reprendió en el momento de entrar en la sacristía, diciéndole que de ningún modo edificaba su misa a la iglesia, sino que, por el contrario, solo tendía a destruirla. Encargóle luego que celebrara en lo sucesivo con la gravedad necesaria, o, al menos, que, no siendo así, se abstuviera de decir misa, para no escandalizar más al pueblo, como lo había hecho hasta entonces. Ofendióse de tal modo el sacerdote de esta reprensión, que, despojándose inmediatamente de los sagrados ornamentos, corrió tras el religioso para hacerle experimentar todo el peso de su resentimiento. Pero no habiendo podido encontrarlo, se retiró a su casa, donde, a los pocos instantes, fue atacado el infeliz por algunos de sus enemigos, que le maltrataron e hirieron tan cruelmente que murió en menos de 1 hora.
Levantóse en el mismo momento un furioso huracán que arrancó de cuajo los árboles y se llevó hasta los animales que se hallaban en el campo. Se exorcizó desde luego a un obseso, el cual dijo que todos los demonios de aquel país se habían reunido para impedir que se convirtiera aquel sacerdote antes de su muerte, y que, como hubiesen realizado sus deseos, habían excitado la tempestad en señal de triunfo. No sé cómo pueden permitir los párrocos y los sacristanes que esos sacerdotes celebren en sus iglesias con tanta irreverencia. Acúsales con este motivo el padre Pascualigo de una falta grave, diciendo: también los prelados regulares y los rectores de las iglesias pecan mortalmente si permiten que sus subordinados celebren con excesiva prisa, porque, en razón de su oficio, están obligados a procurar que la celebración se realice de manera adecuada. Queda también fuera de toda duda que los obispos están estrictamente obligados a privar de la celebración de los santos misterios a semejantes sacerdotes, sin consideración de ninguna clase, conforme está prevenido por el Concilio de Trento en estos términos, al tratar de la misa. Decreta el Santo Sínodo que los ordinarios del lugar procuren diligentemente y estén obligados a prohibir todo aquello que la irreverencia, que difícilmente puede separarse de la impiedad, haya introducido. Observad las palabras: prohíban, procuren y estén obligados. Es porque los prelados están obligados a vigilar, e incluso a informarse atentamente del modo con que se celebran las misas en sus diócesis, debiendo privar de la celebración a los sacerdotes que la digan sin el respeto conveniente. Se hace extensivo este deber incluso a los sacerdotes regulares, religiosos, por ser los obispos, sobre este punto, constituidos legados apostólicos por el Concilio de Trento. Ellos, como delegados de la sede apostólica, deben prohibir, mandar, corregir y obligar a cumplir estas normas mediante censuras y otras penas. Veamos ahora cuál es el tiempo que se necesita para celebrar la misa cuando quiere decirse como se debe y sin faltar. El padre Molina dice que no es mucho una hora para celebrar una misa. Sin embargo, el cardenal Lambertini concluye, según la opinión general de los demás autores, que no debe durar la misa más de media hora, ni menos de 20 minutos, porque, dice, no puede celebrarse con la reverencia debida en menos de 20 minutos. Y si se emplea en ella más de media hora podría aburrir a los que la oyen. He aquí sus palabras: la misa no debe ser más breve de 20 minutos ni más larga de media hora, porque en un tiempo más corto no pueden realizarse todas las cosas con el honor debido, y una más larga causaría tedio a los asistentes. Lo propio se ve en un capítulo general de los clérigos regulares. Nadie prolongue la misa más de media hora ni la reduzca a menos de 20 minutos. Asimismo consta en las constituciones de los carmelitas descalzos la misa privada se extienda alrededor de media hora, pero no más. Los reglamentos de la Compañía de Jesús dicen también lo mismo: dedique media hora a la celebración del Santo Sacrificio, sin excederla mucho ni ser tan breve que no la complete. También el padre Gobato es de la misma opinión, cuando explicando el breviter que exigen los doctores para la celebración de la misa, dice que debe emplearse sobre media hora, brevemente, es decir, alrededor de media hora, pues apenas en un tiempo más breve podrían realizarse todas las cosas en las misas comunes con el decoro y devoción debidos. Luego añade que le es muy difícil persuadirse de que pueda ordinariamente decirse bien la misa en el breve espacio de un cuarto de hora. Y no será fácil que alguien me convenza de que puede comulgar con un sentido de piedad y terminar el sacrificio en un cuarto de hora. Y asegura parecerle imposible que pueda terminarse la misa en un cuarto de hora sin cometer en ella muchas imperfecciones. El padre Roncaglia da también por cierto que comete un pecado grave el sacerdote que dice la misa en menos de un cuarto de hora. Nadie debe creer que la misa es demasiado larga si no excede la media hora, ni demasiado breve si al menos completa la tercera parte de una hora, como enseñan comúnmente los doctores. Pero quien celebra la misa en menos de un cuarto de hora, necesariamente la celebra con mucha falta de devoción, confundiendo muchas cosas, recortando al menos omitiendo partes, por lo cual comúnmente se dice que peca mortalmente. De esto se deriva, por tanto, la obligación grave que tienen los obispos y prelados regulares de extirpar esta torpe y escandalosa rapidez. Pascualigo y muchos otros dicen comúnmente lo propio. De este número son también los autores citados por el cardenal Lambertini de quien acabamos de hablar, tales como Quarti, Viso, Clericato, etc. Esto sentado, debe creerse que el sacerdote que celebra una misa cualquiera en menos de un cuarto de hora, aun cuando fuese una misa de difuntos o de la Virgen en sábado, comete probablemente, por no decir ciertamente, un pecado mortal,
por ser de todo punto imposible decir la misa en menos de un cuarto de hora sin cometer una grave irreverencia contra el sacrificio, y sin dar un grande escándalo al pueblo. Atendamos, empero, a las excusas que nos dan los sacerdotes que no respetan la misa del modo que se debe. Primero dirá el uno: yo celebro la misa con mucha brevedad, pero, a Dios gracias, no cometo en ella ninguna falta, porque tengo la lengua suelta y el movimiento pronto, de modo que profiero todas las palabras y hago exactamente todas las ceremonias en corto tiempo. Pero yo contesto: no, esto no basta para celebrar la misa con la reverencia debida. No basta proferir las palabras y hacer las ceremonias con precipitación, sino que deben hacerse con la gravedad necesaria, y esta gravedad, aún interiormente, es indispensable para la reverencia que se requiere, sin la cual, si se hacen las ceremonias con celeridad, dejan de producir el respeto y de excitar la veneración que merece el sacrificio. Por el contrario, resulta de ello, como hemos tenido ocasión de demostrarlo ya, una grave irreverencia y un grande escándalo para los que oyen aquella misa. He aquí cuál es sobre este punto la opinión de los autores. El padre Pablo María Quarti dice: es cierto que se requiere tanto tiempo como sea necesario para poder realizar debidamente las ceremonias con aquella gravedad que conviene a tan gran sacrificio. Y lo mismo dice Pascualigo. Debe decirse que es preferible inclinarse hacia la prolijidad que hacia la aceleración, porque la majestad del sacrificio exige más bien el modo que conviene a la gravedad de la acción que una inclinación hacia lo opuesto. Fundado en que, precipitando la misa, no solo puede cometerse un pecado, sino también un escándalo, el cual puede evitarse si se prolonga la ceremonia, causando a lo más esta lentitud algún fastidio a los que asisten a la misa en cuestión. Finalmente, concluye Quarti, ya citado: de este modo, los que precipitan la misa, hay gran motivo para temer que se precipiten al infierno. Segundo, objeta otro sacerdote: entre las condiciones que señalan ordinariamente los doctores para la celebración de la misa, una de las primeras es la brevedad, con dignidad, brevedad, claridad, devoción y exactitud. Yo empezaré, no obstante, por preguntar al que me hable de este modo: pero, ¿por qué queréis, querido sacerdote, observar únicamente esta condición de la brevedad, y no las otras que os están igualmente prescritas, tales como las de devoción y exactitud? Además, la rúbrica explica cómo entiende la palabra breviter, refiriéndose al modo con que debe celebrarse la misa, no demasiado lentamente, para que los oyentes no se vean afectados por tedio. Debe observarse también que la misma rúbrica añade inmediatamente después de estas palabras: ni demasiado apresuradamente. Por esto el Tournelli añade con mucha razón: breve se entiende en tanto que no destruya la devoción, por lo cual, si fuera inferior a media hora, no podría considerarse devota, y en consecuencia, estaría mal dicha. Da a entender que la palabra brevis, breve, únicamente se conservó para evitar que la misa se hiciera demasiado larga, de modo que no causara tedio a los asistentes. Por lo demás, el mismo autor confirma lo que ya decía Pascualigo: es mejor inclinarse hacia lo largo que hacia lo breve, porque con la longitud no se puede pecar gravemente, ni causar escándalo, como si puede ocurrir con una misa demasiado corta. Para excusarse en cierta ocasión del poco aprecio que tenía por la misa, un sacerdote dijo: San Felipe Neri solo tardaba medio cuarto de hora en decir la misa. ¡Qué locura! Es cierto que San Felipe, como dice el autor de su vida, celebraba la misa en muy poco tiempo cuando la decía públicamente, pero esto no quiere decir que solo empleara medio cuarto de hora en la celebración. Solo se refería a evitar aquella lentitud que causa fastidio y que las rúbricas condenan. Por lo demás, se refiere a la propia vida que el santo celebraba la misa con tanta devoción, que hacía derramar abundantes lágrimas de compunción a todos cuantos la oían. Y en verdad, no habría podido hacer correr las lágrimas celebrando una misa de medio cuarto de hora. Antes, por el contrario, habría logrado tan solo excitar la risa y habría sido objeto de burla, más bien que de veneración. Tercero, se dirá también que los seglares se quejan y se fastidian cuando la misa es larga. A lo que contestaré: ¿es acaso la falta de devoción de los hombres la que debe servir de regla para el respeto debido a la misa? Contesto, además, que si los sacerdotes celebraran la misa con la reverencia y la gravedad necesarias, los seglares comprenderían el respeto que se debe a un sacrificio tan santo, y no se quejarían por verse obligados a asistir al durante media hora. Pero, como ordinariamente las misas son tan cortas y se dicen con tanta irreverencia, no pueden excitar la devoción,
y por eso los seglares, siguiendo el ejemplo de los sacerdotes que las celebran, asisten a ellas sin devoción y sin fe. He aquí está la razón por la cual, cuando encuentran a un sacerdote que emplea 15 o 20 minutos en la misa, se quejan y se aburren, a causa de su pésima costumbre, mientras que no se fastidian por pasar horas enteras en una mesa de juego o en una plaza, donde pierden el tiempo miserablemente, y sin embargo se quejan por emplear media hora en oír una misa. Los sacerdotes son la causa de todos estos males. Dice el Señor: a vosotros, sacerdotes, porque despreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que decís que la mesa del Señor no merece respeto. Esto quiere decir que el poco aprecio que los sacerdotes muestran por el respeto que se debe a la misa es la causa de la irreverencia con que la miran los demás. He aquí por qué, querido sacerdote, debéis procurar decir la misa con la devoción necesaria, sin temor a que por ello se os censure, contentándoos con los elogios de Dios y de los ángeles que os asisten y rodean el altar. Y si alguna vez os sucediese que alguien os dijera que celebráis la misa con demasiada lentitud, respondedle, sea cual fuere su autoridad, lo que contestó San Teótono, canónigo regular, a Tarasia, reina de Portugal. Debiendo terminar esta princesa un asunto importante, suplicó al santo que acelerara su misa. Pero el santo le contestó que había en el cielo otra reina mucho más grande que ella, en honor de la cual debía celebrar la misa, y que si ella no podía aguardar, que se fuera a sus negocios, pues que en cuanto a le era imposible faltar al respeto debido al sacrificio, abreviando el tiempo que era necesario para la celebración. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que después de haber reflexionado la reina, hizo llamar al santo, y arrojándose humildemente a sus pies, resolvió hacer penitencia de su temeridad. Procuremos, pues, corregirnos, mis amados sacerdotes, en el caso de haber celebrado anteriormente ese gran sacrificio con poca devoción y respeto. Consideremos la grande acción que vamos a hacer cuando nos dirigimos a la iglesia para celebrar la misa, y pensemos en el inmenso tesoro de méritos que adquirimos al celebrarla devotamente. ¡Oh! ¡Cuánto bien hallan en una misa esos sacerdotes que la dicen con devoción! Exclama Discépolo: la oración se escucha más pronto en la iglesia, en presencia del sacerdote que celebra. Así pues, si la oración de un seglar es mejor atendida por Dios cuando se hace en presencia del sacerdote que celebra, ¿con cuánta mayor razón deberán ser atendidos los votos de un sacerdote que celebra la misa con devoción? El que dice la misa todos los días con alguna devoción recibirá siempre de Dios nuevas luces y nuevas fuerzas, porque Jesucristo le instruirá progresivamente, le consolará, le animará y le concederá las gracias que desee. Queda fuera de toda duda que el sacerdote, sobre todo después de la consagración, obtendrá del Señor todo cuanto le pida. Decía el venerable padre Antonio de Colelis: cuando celebro y tengo a Jesucristo en mis manos, obtengo del cuanto quiero. Finalmente, hablando del respeto debido a Jesucristo que se sacrifica durante la misa, no puedo pasar por alto este precepto de Inocencio III. Mandamos también que se conserven limpios los oratorios, los vasos sagrados, los corporales y las vestiduras, pues resulta demasiado absurdo que en las cosas sagradas se tenga negligencia respecto de lo que se cuida en las profanas. Sobrada era la razón que tenía aquel pontífice al hablar de este modo. Porque en verdad, muchos hay que no se avergüenzan de celebrar o de hacer celebrar a los demás con corporales, purificatorios o cálices que no osarían servirse en sus comidas ordinarias. 3. De la acción de gracias después de la celebración. Finalmente, debe el sacerdote dar gracias después de haber celebrado. Dice San Crisóstomo que si los hombres quieren que seamos agradecidos con ellos por los favores que nos dispensan, y que les demos en cambio alguna recompensa, debemos ser mucho más reconocidos con Dios por los inmensos bienes que nos ha procurado, puesto que no espera de nosotros ninguna recompensa y solo exige que le demos gracias en nuestro propio provecho. Si los hombres, cuando prestan un pequeño beneficio, esperan de nosotros gratitud, cuánto más debemos hacerlo por aquello que hemos recibido de Dios, quien desea esto únicamente para nuestra utilidad. A lo menos, continúa el santo, si no podemos darle gracias como se merece, tributémoselas como podamos. Pero qué miseria y desorden indica ver a tantos sacerdotes que, después de terminar la misa, después de haber recibido de Dios el honor de ofrecerle a su propio Hijo en sacrificio y después de haberse alimentado con su sagrado cuerpo, entran en la sacristía y, con los labios teñidos aún con su sangre,
Recitan entre dientes alguna corta oración sin manifestar la menor devoción ni cuidado. Y luego empiezan a tratar de cosas inútiles o de asuntos puramente terrenos. Salen algunas veces de la iglesia y se llevan por las calles a Jesucristo, que se halla todavía en su cuerpo bajo las especies sacramentales. Debería hacerse con esos sacerdotes lo que hizo el padre Juan de Ávila en cierta ocasión, que vio salir a uno de la iglesia inmediatamente después de haber celebrado, y le hizo acompañar por 2 clérigos con hachas encendidas. Habiendo preguntado el sacerdote a los 2 clérigos por qué le acompañaban con tal deferencia, le contestaron estos: «Acompañamos al Santísimo Sacramento que lleváis en vuestro pecho». También puede aplicarse a esos sacerdotes lo que escribía una vez San Bernardo al arcediano Fulco: «Ay, ¿cómo es posible que tan pronto te hastíes de Cristo, oh Dios? ¿Y cómo os disgustáis tan pronto de la compañía de Jesucristo, que lleváis aún en vuestro interior?» Hay tantos libros de devoción que encargan a los sacerdotes la acción de gracias después de la misa. Pero, ¿cuál es el número de los eclesiásticos que realmente lo hace? Podrían señalarse con el dedo. Lo que me admira es ver a algunos que hacen oración mental y rezan diversas devociones, y que, después de la misa, se cuidan muy poco, o no se cuidan siquiera, de ocuparse de Jesucristo. La acción de gracias después de la misa debería durar todo el día. El padre maestro Ávila decía que debería estimarse mucho el tiempo que transcurre después de la misa, por ser un tiempo precioso para tratar con Dios y ganar infinitos tesoros de gracias. Santa Teresa también decía: no perdamos después de la comunión la oportuna ocasión que se nos ofrece para negociar, porque nunca acostumbra la majestad divina pagar mal la morada que se le ofrece, si se le hace una brillante acogida. Asimismo añadía la propia santa que Jesús, después de la comunión, se coloca en nuestra alma como en un trono de gracias, y que parece decirle, como decía al ciego de nacimiento: ¿qué quieres que haga por ti? Decidme lo que queráis que haga por vosotras, porque estoy dispuesto a hacer cuanto me pidáis. Es también digno de saberse lo que enseñan diferentes doctores, tales como Suárez, Gonet y otros, esto es, que el alma saca tanto más fruto de la Santa Comunión, cuanto más dignos son los actos que hacen mientras se conservan las especies sacramentales que acaba de recibir, porque habiendo sido instituido este sacramento bajo la forma de un alimento, igual al alimento terreno, así como éste fortifica tanto más el cuerpo cuanto más permanece en el estómago, de la misma manera esta substancia celestial alimenta tanto más el alma de gracias cuanto más tiempo permanece en el cuerpo, mientras el alma aumenta sus disposiciones con buenos actos. Debe añadirse que toda buena acción tiene mucho más valor y mérito en aquel momento, porque entonces la persona que la hace está unida a Jesucristo, según lo que él mismo dijo: el que come mi carne permanece en mí y yo en él. Y como dice San Juan Crisóstomo, en ese momento, por obra real, Cristo nos hace su propio cuerpo. Así es que todas nuestras acciones adquieren entonces mayor mérito, porque las produce el alma en unión con Jesucristo. Pero tampoco quiere, en caso contrario, conceder el Señor sus gracias a los ingratos, como dice San Bernardo. ¿Acaso no se pierde lo que se concede a los ingratos? Por esto, el padre Ávila, después de haber celebrado, se entretenía ordinariamente por espacio de 2 horas en oración con Jesucristo para tratar con él. Oh, con cuánta ternura y afección habla Jesús a las almas después de la comunión. ¿A qué transportes de amor no se entrega con ellas durante este tiempo? No sería, pues, por lo tanto, admirable que cada sacerdote empleara con Jesucristo 1 hora después de la misa. Os suplico, al menos, mi caro sacerdote, pasar con él media hora, o siquiera 1/4 de hora. Pero, oh Dios, ¿qué es 1/4 de hora? San Ambrosio dice: el verdadero ministro del altar ha nacido para Dios, no para sí mismo. Si el sacerdote ya no se pertenece a sí mismo después de la ordenación, si ya no pertenece más al mundo, ni a sus padres, sino solamente a Dios, ¿en qué debe emplear los días de su vida sino en lo que concierne al servicio de Dios? Y sobre todo, en abrazar estrechamente a Jesucristo cuando lo ha recibido en la Santa Comunión. Quiero, por fin, decir algo sobre la cuestión de saber si es más grato a Dios decir la misa, o abstenerse de ello por humildad. Yo digo que abstenerse de celebrar por humildad es una buena acción, pero que es todavía mucho mejor celebrarla. Los actos de humildad procuran a Dios un honor finito, pero la misa le causa un honor infinito, a causa de serle este honor tributado por una persona divina. Observemos lo que dice sobre esto el bienaventurado Beda: el sacerdote que, no estando legítimamente impedido, omite celebrar, priva,
En cuanto de él depende, a la Santísima Trinidad de gloria, a los ángeles de alegría, a los pecadores de perdón, a los justos de auxilio, a las almas del purgatorio de alivio, a la Iglesia de beneficio, y asimismo de medicina. El glorioso San Cayetano, hallándose en Nápoles, y habiendo oído decir que uno de los cardenales amigos suyos, que acostumbraba celebrar todos los días, empezaba entonces a omitir la misa a causa de sus negocios, se trasladó inmediatamente a Roma, a pesar de los rigores de la canícula y de correr inminente riesgo su vida, solo por persuadir a su amigo de que no abandonara su antigua costumbre. En efecto, logró persuadirle, después de lo cual regresó nuevamente a Nápoles. Se refiere también del padre Ávila que, habiendo ido a celebrar un día en una ermita, se halló de tal modo debilitado por la fatiga del camino, que, temiendo no poder llegar al punto que se dirigía y del que estaba aún bastante apartado, se disponía a detenerse y a no celebrar la misa aquel día, cuando se le apareció Jesucristo en forma de peregrino. Le descubrió su pecho y le dijo enseñándole sus llagas, particularmente la del costado: cuando se me hicieron estas llagas, estaba mucho más débil que tú. Y al terminar estas palabras, desapareció repentinamente. Alentado por aquella visión, continuó el padre Ávila su camino y fue a celebrar su misa. Catecismo entre amigos.